Buenos días. Buenos días, hermanos. Pues vamos a comenzar con nuestra reunión de hoy. Tenemos un privilegio muy grande de reunirnos en este tiempo y que la palabra de Dios haya llegado a nuestro corazón. Y tenemos esa seguridad a través de las Escrituras que Dios nos va a revelar su carácter, y precisamente en este libro de Juan, hablando acerca de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Verbo de vida, el que vino para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Y bueno, en este privilegio que nosotros tenemos, pues vamos a ir conociendo no solamente el carácter del hombre, sino también, no solamente el carácter de Dios, sino también el carácter del hombre, cómo somos, cómo es el hombre cuando llega a alumbrarle la luz. Y precisamente cuando llega la luz, algunas personas nos ciega o no queremos que la luz nos irradie. ¿Por qué? Porque eso nos molesta. Y así precisamente dice la Escritura: y vosotros no queréis venir a la luz para que sea manifiesto que vuestras obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, tenemos esa confianza que Dios nos va a estar hablando en este libro de Juan. Es un libro que es extraordinario, vamos a decirlo así, entre los evangelios, no que sea el único, y esperamos que así sea. Vamos a orar y después vamos a ir a Juan, a leer Juan 1, pero vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude, cumplamos el propósito de esta mañana, que haya una claridad en nuestro corazón, hay una revelación, nosotros podamos libremente y con sinceridad decirle a Dios, venir delante de Él para estar dispuestos a su voluntad y la verdad sea revelada en nuestro corazón. Dice la Escritura que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, y ese es el propósito de Dios, de hacernos libres. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana que tú nos das. Tú haces diferentes cada uno de los días, has puesto el aliento a cada uno de nosotros. Eres un Dios extraordinario que te manifiestas, Señor, a través de la creación se manifiesta tu poder. En esta mañana te queremos pedir que mediante la influencia de tu Espíritu Santo influencies nuestra mente, influencies nuestro corazón, de tal manera que nosotros podamos percibir la verdad que de tu Hijo Jesucristo, que nos hará libres. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, para no vivir como Nicodemo, que aún conociendo tantas cosas y viviendo teniendo una estructura religiosa, no había conocido la verdad. Ayúdanos a entender la luz y la verdad en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer en Juan 1, del verso 1 al 5, y dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí en este pasaje, ya de entrada se nos está diciendo, se nos afirma categóricamente que el Verbo Jesucristo es eterno. Antes de la creación Él ya estaba. Dice: en el principio era el Verbo, después el Verbo era con Dios,
Y algunas traducciones lo dicen que tenía una comunión íntima con Dios, una estrecha relación, una unidad. O sea que existía con Dios. Y de la otra parte, y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Y bueno, quiero leer un comentario, el comentario de William Barclay, porque a nuestra mente nos puede parecer algo, a lo mejor no confuso, pero siendo humanos no podemos entender, y no sería Dios si nosotros pudiéramos conocer a toda su plenitud a Dios. Dios es eterno, nosotros somos finitos, y entender la mente de Dios, y entender el carácter de Dios, y entender la naturaleza de Dios al 100% en nuestra mente humana es difícil, es imposible realmente. Bien dijo Job cuando dice: cuán leve es el murmullo que hemos conocido de él. Entonces voy a leerlo y dice: la palabra no es una de las cosas creadas, se está refiriendo al Señor Jesucristo. La palabra ya existía cuando empezó la creación. La palabra no es parte del mundo que empezó a existir en un tiempo. La palabra es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezara en el tiempo y el universo. Juan está pensando en lo que se conoce como la preexistencia de Cristo. Voy a leer otro comentario que es de John MacArthur. Dice: las palabras de Juan, inspiradas por el Espíritu, comunican una verdad imposible de asir aún para la capacidad de las más grandes mentes. El Dios infinito y eterno se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. La verdad incontrovertible y gloriosa de que en Jesús el Verbo divino fue hecho carne es el tema del Evangelio de Juan. Entonces vamos a estar viendo estos aspectos que habla primera de Juan, y entonces vamos a ver que Jesucristo es eterno. Y no solamente esta porción de la Escritura nos los está afirmando categóricamente. En varias porciones de la Escritura la Biblia afirma acerca de la deidad de Jesucristo, de su naturaleza. Y vamos a leer en Juan 8:58 que Jesucristo es eterno. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Continúa más adelante. Colosenses 1:17, vamos a leer en Colosenses 1:17. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es Jesucristo, Él es eterno. Y bueno, para nuestras mentes, en un momento dado podemos, nuestras mentes finitas, decir: ¿cómo Dios es en tres personas y a la vez uno? Esta es la evidencia que nos da la Escritura, que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y bien alguien comentaba, dice: no vayamos a creer en que son tres dioses distintos, que son tres dioses distintos, porque no lo son. Es uno realmente. Dios es uno. Sin embargo, Él es en tres personas: Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? La Escritura nos da testimonio, y en un momento en nuestra mente podemos decir: es que esto es imposible, pero vamos a ver al final algunos ejemplos en los cuales nosotros podemos tomar de cierta manera o alguna similitud, aunque no es precisamente igual, una similitud que nos dan la idea precisamente de que esto es como dice la Escritura.
Y también tenemos más testimonios o ejemplos en la palabra de Dios cuando dice la Escritura: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice voy a hacer al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando dice también en el punto cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y dice descendamos para ver qué están haciendo, cómo iba esta situación. Y realmente habla y también nos da testimonio de la Escritura que Elohim se refiere a dioses. Y claro, alguien comenta cómo en el mundo antiguo Dios iba a revelar de esta manera, y es como también cuando nosotros vamos a la escuela, a un inicio vamos conociendo por partes. En el primer grado nos enseñan, bueno, entre tantas cosas o entre pocas cosas, no sé cómo decirlo, tal vez por los que aprendemos, algunas situaciones, a lo mejor las letras, pero no nos dan a entender rápido, inmediatamente el álgebra, no nos dan inmediatamente a conocer las operaciones matemáticas, y vamos conociendo por parte, va siendo revelada toda esa situación del aprendizaje, de las letras, de los números. Sin embargo, no porque no aprendamos el álgebra en el primer año de primaria, podemos decir que no existe. Y Dios se ha ido revelando, la palabra de Dios se revela, y alguien, como algunos pudieran decir, es que la Trinidad el nombre de Trinidad no está en las Escrituras. Y alguien decía, desde antes, mucho antes, el planeta Júpiter existía, mucho antes de que le pusieran su nombre. De que existía, que no lo conocíamos, bueno, esa es otra cosa. Sin embargo, el planeta ahí estaba. Y la Escritura nos da testimonio de la Trinidad. Nos da testimonio de que Dios es uno. Y que Dios es uno, y que Dios es el Padre, y que Dios es el Espíritu, y que Dios es el Hijo. ¿Cómo es esto, hermanos? Para mi mente no es tan fácil de entender. Sin embargo, así lo dice la Escritura. Nos da testimonio que ellos tres son uno. Y vemos en esta parte que Jesucristo es eterno, de tal manera que nosotros no pensemos y no haya duda, no venga a nosotros el pensamiento de que Jesucristo es una persona creada, o que fue, como en algún momento algunas personas dicen, citan algún pasaje que es el primogénito de la creación, y dando a entender, Yahvé es el primogénito, el primer creado. Y más adelante, si nosotros leemos en el contexto, habla acerca de la primogenitura. Sin embargo, ese texto precisamente nos hace referencia para que en todo Él tenga la preeminencia. El primogénito de los que resucitaron también. Sin embargo, hay personas más antes que resucitaron, pero ahí, en esa parte de la primogenitura, también hay otro texto que nos habla, dice, para que Él sea como el primero entre muchos hermanos. En otras palabras, se está identificando con nosotros para ser Él el ejemplo, y no se refiere a que Él sea una persona creada. Y precisamente es lo que Juan está hablando categóricamente, afirmativamente, contundentemente, de que Jesucristo, y bien lo dice el primer verso, era el verbo, en el principio era el verbo. Él ya era, y el verbo era con Dios, o sea, habitaba, se relacionaba en esa comunión tan perfecta con Dios, y el verbo era Dios. El verso 2, era en el principio con Dios. Totalmente, y precisamente en toda la parte del libro de Juan nos habla acerca de esa verdad, que Jesucristo es Dios. Seguimos más adelante. Estaba en la presencia o íntima relación con Dios. Vamos a leer Juan 17:5. Dice de la siguiente manera: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo está diciendo
en el verso 24 de ese mismo capítulo dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, también algunos comentan, si Dios es amor, y si el amor necesita un objeto para el cual pueda ser manifestado ese amor, y antes de la fundación del mundo, que no había criaturas, no había nada, entonces ¿cómo ese amor podía ser manifestado? Y precisamente aquí nos da la respuesta al respecto. Dice: para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es Dios. Las declaraciones directas de las Escrituras lo afirman. Vamos a ir a Juan 5:17. Vamos a estar viendo algunos pasajes, de tal manera que las Escrituras, y no solamente una porción de la Escritura, sino todas las Escrituras nos den testimonio de lo que realmente Juan quería decir, o lo que Juan dijo, y nos den testimonio de esa verdad. En Juan 5:17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dice el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, y también lo mismo hace el Hijo, así también el Hijo a los que quiere da vida. Verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Vamos a ir a Juan 10:29. Juan 10:29. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el verso 30 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos sabían lo que esta declaración que había dicho indicaba o representaba. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Estaba diciendo: el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. La segunda vez, la primera vez lo querían apedrear, y por la primera afirmación que le había dicho, y los judíos claramente le dicen:
has hecho muchas buenas obras, lo reconocemos, y esa no es la causa por la que te queremos apedrear, por la que te queremos matar, porque tú estás diciendo una blasfemia, algo que nosotros no vamos a aceptar, algo inconcebible, porque tú eres un hombre. Y les explica. Sin embargo, en la siguiente declaración dice: el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y de la misma manera escucharon la contundente declaración de que Jesús es Dios, y tomaron piedras. ¿Para qué? Para precisamente apedrearlo. Entonces, de estos pasajes encontramos muchos al respecto en Juan y en otras porciones de las Escrituras que nos indican y que nos hablan de la divinidad de Jesucristo. Podemos mencionar bastantes, muchos, Colosenses 2:9, Tito 2:13, segunda de Pedro 1:1, primera de Juan 5, y seguir una lista interminable. Sin embargo, vamos a ver algunos otros aspectos que Jesucristo recibió títulos que solo se le dan a Dios. Por ejemplo, a Jesús y a Dios se le llama pastor. En el Salmo 23, el salmista declara: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y sigue hablando: Jehová es mi pastor. Y en Juan 10:14 el Señor Jesucristo afirma categóricamente: yo soy el buen pastor. Es más, Él se atribuye el yo soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, si ellos no reconocían a Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, que vino al mundo precisamente a rescatarnos de nuestros pecados, si ellos no reconocían, ellos no podían tener la salvación que Dios había destinado, que Dios había propiciado para nosotros. Y es imposible que alguno que no crea que Jesucristo es Dios pueda salvarse, pueda tener vida eterna, pueda tener abundante gracia para vivir. Porque más adelante vamos a aterrizar cuál es el propósito, en este Evangelio de Juan. Es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Vamos en juez. También Jesús se le nombra como juez, y también a Dios como juez. En Génesis 18:25 solamente vamos a hacer 2 lecturas. Hay muchos títulos que se le dan a Dios, y de la misma manera se le atribuyen a Jesucristo. No hay vuelta de hoja. Vamos a leer en Génesis 18:25, y dice de la siguiente manera: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. El juez de toda la tierra, Abraham, estaba orando con Dios, estaba hablando, dialogando con Él. Y también lo vemos en Apocalipsis 19:11 al 13, como a Jesús se le declara, se habla de Él, que Él es el juez. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Y dice el verso 13: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo de Dios? Lo dice en Juan: Jesús es el Verbo de vida. Jesús es Dios. También lo tenemos como el primero y el último, el alfa y el omega, en Isaías 44, no lo vamos a leer. En Apocalipsis 1:17 habla de que Él es el primero, y que también Él es el postrero. También como Dios fuerte, como Padre eterno,
Y en otros títulos que se le asignan a Dios, también se le asignan a Jesús de la misma manera. Vamos a seguir más adelante. En 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio para nosotros, y habla claramente de lo que dice de esta declaración. Dios fue manifestado en carne, Dios mismo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién? Jesús. Y claramente dice en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Y bueno, quiero leer en Filipenses 2 para pasar a la siguiente sección. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sigue más adelante: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En esa unidad que es Dios, que es Jesús, que es el Espíritu Santo, y lo que nos indica aquí este pasaje, que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y esto es una verdad que se nos indica a nosotros, que de esa manera, que había esa unidad, que había esa comunión, que había esa identidad, que había lo que había en el inicio. Sin embargo, Jesús, a pesar de tener toda su gloria, la majestad, el poder y toda la identidad de Dios y toda la gloria de Dios, porque Él es Dios, sin embargo no se aferró a eso. Se despojó de sí mismo y se humilló. Dice la Escritura que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, se hizo como un siervo. Y eso precisamente, en esa unidad, porque también en la Escritura nos habla que Jesucristo hace una oración por sus discípulos y les dice: así como tú y yo somos uno, también yo quiero que ellos estén en unidad. Y es precisamente en la unidad que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. En las reuniones de viernes se nos está impartiendo la palabra de Dios en el libro de Hechos, y precisamente habla de la influencia del Espíritu Santo. Y es que esa influencia del Espíritu Santo es una obra que, como bien Jesús se le explicó o se explica más adelante en Juan, o como Jesús se le explicó a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y a todos los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es precisamente esa obra espiritual, esa obra divina en el corazón del hombre, que nos hace proceder en esa unidad, en esa influencia y en esa gracia. Porque cuando estamos fuera de ella, y precisamente lo vamos a ver más adelante, la luz era la vida, y la vida habla de existencia. Sin embargo,
la vida que se refiere en este pasaje y en los pasajes donde Jesús habla, que Jesús es el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, habla de esa vida espiritual, no de esa vida física, que más adelante lo vamos a indicar, que solamente es traída por el Espíritu Santo, que solamente es traída por Jesús, que solamente es traída por Dios a nuestras vidas y nos hace vivir en esa confianza. Y como hace rato cantábamos, Jesucristo basta, y en esa satisfacción que en la cual Dios quiere que nosotros vivamos, podemos confiar, podemos depender, podemos estar seguros. Y cualquier cosa que puede pasar a nuestro alrededor, no estoy diciendo que no tengamos temor, no estoy diciendo que en un momento dado nos pongamos nerviosos, no estoy diciendo que en un momento dado como que sintamos que la alfombra se nos mueve. Sin embargo, a pesar de eso, en la gracia de Dios, si bien sabemos y hemos creído en Jesucristo, entendemos que Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta. Y de ahí, y en el creer en Jesucristo, se derivan muchas cosas, porque no solamente es la membresía que tenemos, en un momento dado la creencia o la profesión hecha de cierta manera, sino más bien se derivan muchas cosas, como bien Jesucristo dijo, que Él era, que los que creyeran en Él tendrían vida, y esa vida se refiere, entre muchos aspectos, a esa confianza, a esa dependencia, a esa seguridad. Lo podemos leer a través del Salmo 37, a ese proceder conforme a la voluntad de Dios, que entiendo que muchas de las cosas, o no sé si decirlo todas, nosotros no podemos controlar, y lo que Dios quiere es que nosotros, confiados en sus palabras, procediendo en su voluntad y esperando en Él, podamos nosotros estar seguros que Dios va a hacer lo que Él ha establecido hacer, y nosotros solamente confiemos. Estemos seguros que nosotros hagamos lo que Dios nos dice que tengamos que hacer, y no es que entremos en una preocupación de tronándonos los dedos, porque a lo mejor ahorita muchos de nosotros no nos tronamos los dedos. Sin embargo, en una crisis, como bien Santiago nos los decía, cuando llega la prueba, cuando llegan las circunstancias, allí es precisamente donde nosotros se prueba de qué madera somos, o en otras palabras, en dónde estamos nosotros confiados o esperanzados. La Escritura nos dice claramente que para el rico sus riquezas es su fortaleza, y en un momento, en una enfermedad, él puede decir: no hay problema, yo conozco un buen médico, no hay problema, tenemos guardadito algo, etcétera. Sin embargo, quítenle eso en lo cual él confía, su vida se desmorona, su vida se cae. O quítenle la chica que tanto admira a ese joven, que tanto la busca, le manda mensajes, etcétera, y que en un momento dado la chica le dice no, o cualquier cosa, que ya se quebró la relación con ellos. O en un momento dado alguna situación, un accidente, y muchos de nosotros podemos, ahorita no, en ese accidente, en esa depresión, entramos en pánico completo, y tal vez empezamos a reprochar: oye tú, y se nos viene todo el mundo encima, ¿qué vamos a hacer? Y se nos acaba ahí todo. En ese tiempo de crisis, en ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de prueba, se hace manifiesto en quién nosotros confiamos. Y no es que quiero decir que no tengamos nervios, que no nos pongamos nerviosos, o que no tengamos miedo. Sin embargo, allí precisamente en ese momento
es cuando nosotros empezamos a decir, no, esto creo que ya se acabó. Algunas personas se han suicidado, algunas personas han visto el fin ya de todas sus cosas, esto no sirve, ¿para qué vamos a seguir más adelante? Etcétera. Y entre muchas cosas, quítale a aquella persona lo que es precisamente lo que más ama, y vas a ver cómo su vida empieza a ir de bajada, cómo empieza a desmoronarse en lo que él confía. Podemos confiar tal vez en que los negocios vayan bien, y cuando los negocios van bien nosotros estamos contentos. ¿Qué tal? ¿Cómo te van? Pues bien, las ventas están aumentando, etcétera, y todo eso. Pero por cierta razón que se quite eso, y entonces nuestra alegría se fuga, se acaba nuestra esperanza. Decimos, creo que no vale vivir la pena, me está yendo mal. Y bueno, no es que ignoremos esa realidad. Sin embargo, se hace manifiesto que precisamente su alegría, su confianza, todo lo que él esperaba estaba puesto en esa situación, y una vez quitándose, se empieza a desmoronar. Algunas alegorías que nos hacen referencia a esto, a este misterio, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Misterio es algo, bueno, entiendo yo que no se conoce, y en parte se conoce. Y con respecto, dice aquí, la naturaleza nos proporciona muchas alegorías. El agua es una, y sin embargo se le conoce en 3 formas o estados: líquido, sólido y gaseoso. El agua, podemos decir, es hielo, sí, pero es agua. No, es vapor, pero es agua. Y el agua, pues es agua y no deja de ser agua. Y es uno mismo. El sol es uno, y no obstante se manifiesta mediante la luz, el calor y el fuego. Se ha señalado que todo haz de luz tiene 3 rayos: el químico, el cual es invisible; el luminoso, el cual es visible; y el calórico, que produce calor y que se siente pero no se ve. Donde están estos 3 hay luz. Donde hay luz tenemos estos 3. Otra alegoría es un triángulo, tiene 3 lados y 3 ángulos. Si se le quita un lado, deja de ser triángulo. Donde hay 3 ángulos, hay un triángulo. Pasamos más adelante, el poder creador del Verbo. Él es el que creó todas las cosas. Vamos a leer solamente un pasaje en Colosenses 1:16. Dice de la siguiente manera, Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y hay muchos más pasajes que hablan de que Jesús es el creador, es el sustentador de todas las cosas. Él es el Dios que hizo todo. Jesús, ahora vamos a pasar a que Jesús es luz y vida. La luz y la vida tienen el mismo enlace en Juan 8:12. Hay una relación donde Jesús afirma: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ok, ahora aquí en esta parte, esta palabra de vida es la traducción de Zoe, y se refiere no a la vida física, porque todos tenemos existencia aquí, podemos existir. Sin embargo, la vida que el Señor Jesucristo quiere traer es una vida abundante. Es una vida precisamente de confianza, de dependencia en Dios, que viene solamente por Dios y que es influenciada a través de su Espíritu Santo en
en esa gracia. Vamos a leer en Mateo 6:22. Dice de la siguiente manera: dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y para esto yo quiero que leamos el Salmo 37. Es un salmo que bueno, pienso yo, nos va a dar una referencia a lo que es la vida, y la vida es la dependencia del Señor Jesucristo. Esa es la vida. No me estoy refiriendo a la vida física. Bios es la vida física, la existencia, y Zoe es la vida que el Señor Jesucristo quiere traer a nosotros, y la vida eterna también que nos quiere dar, y eso depende de la fe en creer que Él es el Hijo de Dios, que Él sustenta, es el sustentador, es el creador de todas las cosas, nos sustenta a nosotros, en Él estamos seguros, en nuestro presente y en nuestro futuro, y en todas las cosas. Y precisamente de ahí podemos nosotros pensar en confiar plenamente en Dios, que Él es el soberano, que Él es el Señor, que Él está sobre los ojos de todas las personas, que Él mira de cerca a todo, y que Él no va a dejar, que Él no deja caer ninguno de los pajarillos que Él creó sin su voluntad, y que precisamente Dios sabe el número, o sea, de nuestros cabellos. Él tiene el cuidado tal. Sin embargo, a medida que nosotros no conocemos su carácter, y a medida que nosotros no le sabemos, que no entendemos qué es lo que es Dios, ni lo que hace por Dios, ni en qué manos estamos, nosotros, a la medida que ignoremos eso, esa medida que nosotros vamos a estar en un asunto de preocupación, en un asunto de descalabros, de caídas y de cuantas cosas. ¿Por qué? Porque no entendemos el carácter de Dios, la voluntad de Dios para nosotros. Y la voluntad de Dios para nosotros es que confiemos, que nosotros confiemos, que nosotros dependamos de Dios. Hace rato en la mañana hablaba con una de las hermanas y se me hizo similar, igual o muy parecido a las palabras que hablaba en su tiempo el hermano Max, y se me afiguraban de la siguiente manera. El hermano Max, en un momento dado, él ya partió con el Señor Jesucristo, y él le decía, platicaba íntimamente con Dios como cualquiera de uno de nosotros pudiera platicar. Y es algo real, hermanos. En cualquier momento, que en cualquier situación va caminando y viene un pensamiento de Dios que le hace sentir compasión, o que le hace recordar a un pariente o alguna necesidad, y usted le dice: Señor, ten compasión, por favor, o ayúdanos, o estate tú con nosotros en cualquier momento, en cualquier enfermedad, situación que pasa. Nosotros inmediatamente invocamos a Dios y no nos apoyamos en nuestra propia fuerza, no nos apoyamos en lo que nosotros podemos hacer, porque reconocemos precisamente que Dios hace todas las cosas. Y el hermano Max, en las oraciones que él hacía, él le decía: Señor, tú sabes que hoy no tengo, o alguna necesidad le presentaba a Dios, y él literalmente me decía, iba caminando por la calle y me encontraba un billete. La primera vez que lo escuché, digo, es asombroso, y hoy en la mañana lo escuché otra vez, de la mano de la boca de una hermana que en su condición, ella le decía: tú sabes que hoy no tengo dinero. Y precisamente en ese día se encontró casi 2,000 pesos o 2,000 pesos que eran necesarios para la inscripción de su hijo en ese tiempo. Y precisamente la Escritura lo dice.
Precisamente, y es en esa relación de confianza, y algunos de nosotros nos podemos intimidar y queremos asegurar nuestro futuro. ¿Y qué va a hacer si mis hijos no se ocupan de mí? ¿Y qué va a hacer de que si yo no hago un guardadito? Porque en el tiempo futuro tal vez la situación se ponga más difícil y tal vez yo no pueda trabajar y me veo que mi salud se va deteriorando. ¿Y qué va a pasar? Y podemos entrar en un shock o en una problemática entre muchas cosas. Sin embargo, vemos la fidelidad de Dios, que Dios se ocupa, y lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que confiemos en Dios. Es confiar en Dios. Y confiar en Dios es: Señor, es que tú hiciste todo, en tus manos está la vida y la muerte. Tú me has comprado, ya no soy yo. Y no vemos a ninguno de los niños de 3 años como diciendo, o algo, no, yo no lo he oído. Los niños simplemente piden de leche, fruta, van. Ellos no saben si no hay, ellos no saben si hay crisis, ellos no saben si hay pandemia, ellos no saben si hay una enfermedad, ellos no saben nada, ellos nomás dicen pan y ellos piden y seguramente se les da. Y precisamente es lo que dice la Escritura: el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Es cosa difícil lo que Dios ha pedido por nosotros? Cuando el Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, cuando yo llevo el yugo con Jesucristo y aprendo de Él, que Él es manso y humilde, voy a hallar descanso para mi vida. Ese reposo, esa seguridad. Y déjeme decirle que la paz, como bien se ilustra, no es esa paz que está que se da por medio de las condiciones favorables. Hoy tengo paz porque no tengo problemas, sino esa paz, hermanos, y esa confianza se da a pesar de las condiciones desfavorables. A pesar de las condiciones desfavorables. Y voy a leer este salmo, el Salmo 37, porque en un momento dado también nosotros podemos caer en la tentación a proceder de esa misma manera. Es algo similar a lo que el salmista Asaf decía cuando veía a los impíos progresar. Y dice el capítulo 37 de la siguiente manera, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. A un inicio, en una lectura superficial, pareciera ser algo que, no tiene mucho que decirnos. Sin embargo, tiene bastante que decirnos. Entre todas esas cosas, nos dice que no nos impacientemos a causa de los malos. ¿Pero qué hacen los malos? Los malignos. Algunos de nosotros podemos decir: pero si no nos estamos impacientando. Bueno, vamos a leerlo más adelante. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y alguna vez, en un momento dado, nos puede llegar el pensamiento a nosotros: ¿cómo ese hombre hace eso? ¿Cómo ese hombre hace de la otra manera? ¿Cómo este hombre roba? ¿Cómo este hombre hace lo que hace? Y no le pasa nada, y no le dicen nada, y no lo cachan, y no lo señalan. Y yo apenas como que si por ahí me está alguna ahorita y ya. O como cuando los hijos dicen: oye papá, pero si al hijo del hermano fulano de tal le dan permiso, al otro hijo también, y al este, y tú, papá, ¿por qué no me das permiso? ¿A poco no? O sea, es que no lo cuerean a él. Hizo lo mismo que yo, y tú sí me das. Apenas o sea, ¿a poco no llega la envidia, hermanos? ¿Cierto o no, hermanos? Y es precisamente, o sea, que es algo tan real que nosotros vivimos. O sea, ¿cómo a ellos no? Y a mí sí. Pues era algo similar que le estaba pasando al salmista. Pero dice: no te impacientes. ¿Y qué es impacientar? Podemos buscar en el diccionario, pero también el mismo salmo dice la definición de lo que es impacientarse. Dice en el verso 8: deja la ira y desecha el enojo. Ese es impacientarse. Enojarnos y airarnos y excitarnos a hacer lo malo. Alguien me hace y yo de la misma manera le voy a corresponder.
en cualquier situación, en cualquier situación. Y es precisamente que el salmista le decía, no te impacientes, o sea, no te enojes, no te aires, y que esta situación de lo que están haciendo los malos te lleve a hacerle de la misma manera. ¿Y a poco no hemos sido tentados también nosotros, hermanos, a hacerles de la misma manera como nos hacen? ¿A poco no el esposo o la esposa en un momento dado? Y porque como bien se explica, o sea, somos dos seres caídos, somos dos seres humanos imperfectos, y algunas veces las situaciones se dan, y a lo mejor algunas veces voluntariamente por nuestra tendencia al pecado, y algunas veces inconscientemente respondemos y hacemos una de otra manera. ¿Y a poco no viene la tentación en nosotros a hacerle de la misma manera que me hizo? ¿No me escuchaste? Yo hace rato en la mañana te quería hablar, ¿no me escuchaste? Pues ahora no te escucho. O hago como que te escucho o finjo como que te escucho. Entre otras cosas. Y nosotros somos tentados, podemos caer en la tentación. Bueno, tú no me escuchaste hace rato, no me consideraste con respecto a alguna situación, yo también no te voy a considerar. Y sí, es cierto, pasa. Seguimos más adelante. ¿Y qué es lo que quiere Dios realmente que nosotros hagamos? Entre todas las cosas que nos puede hablar este salmo, dice, y es muy enfático la palabra confiar, y es también muy asombroso cómo ahí está la palabra: los mansos heredarán la tierra. O sea, el evangelio de Mateo 5 en el Antiguo Testamento, la relación, o sea, la concordancia, como Jesucristo decía, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en este capítulo 37 dice, los mansos recibirán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Y es que ser manso tiene mucha relación con esperar en Dios. O esperar en Dios, que Dios obre, que Dios proceda, que Dios haga lo que yo quisiera hacer, y a mi manera y en mi voluntad, dejarlo en las manos de Dios para que Dios lo haga. Esperar, eso se refiere mucho con la mansedumbre, con el carácter de que, bueno, no voy a proceder de la misma manera que están procediendo para conmigo. Si alguien me está haciendo una injusticia, yo mismo le tengo que hacer la injusticia. En otras palabras, yo sería vencido de lo malo, y bien me está diciendo la Escritura, no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien al mal. Alguien que no me entiende en una discusión o en alguna situación, o con nuestro hijo simplemente, a lo mejor nos está irritando, llega un momento, ¿y cuál es la reacción que la carne quiere que nosotros tomemos? Reaccionar de la misma manera. O sea, ya me está irritando, y la manera en que yo debo de proceder es igual en ira, igual en enojo, y marcarle un alto. Sin embargo, esos no son los métodos de Dios. Hay cosas que tenemos que hacer claramente. Dios nos habla, Dios nos dice, y tenemos que vivir en esa libertad de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero en un momento dado nosotros no podemos proceder en ese enojo, en ese arrebato o en ese desquite para nosotros hacer nuestra propia voluntad. Y lo vamos a leer aquí en el Salmo, como dice, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En el verso 3, Salmo 37, 3, confía en Jehová y haz el bien, confía. Y habitarás en la tierra, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es apenas una indicación. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, en otras palabras, ven a ver la grandeza de Dios, su poder, sus obras manifiestas y todo, y no pienses que tu caso es un caso muy particular, que Dios no lo sabe y no lo puede hacer. En otras palabras, entiende que Dios es suficiente para hacer mucho más abundante de lo que usted pide. Verso 7,
¿Qué es esperar? Guardar silencio ante Jehová. Y espera en Él. Esperar en Él. Más atrás dice, encomienda a Jehová tu camino. Y es en algunas veces que nosotros no encomendamos a Dios nuestro camino. Y creo que muchos de nosotros hemos tomado en algún momento malas decisiones por no pedir la sabiduría de Dios, por no encomendar nuestros caminos a Dios, por no decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con este talento, con esta decisión, etcétera? Y nosotros podemos proceder sin antes encomendar nuestra causa delante de Dios. Precisamente hace rato hablábamos al respecto de eso. Y es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, yo voy a cruzar esta situación. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, en tus manos te encomiendo a mi hijo. Él ha decidido estudiar acá. Yo ya le he indicado esto. Señor, en tus manos quiero decirlo, que en tus manos está esta situación, esta decisión. Señor, yo voy a platicar en tus manos y esperar en Dios, en lo que Dios va a hacer. Y dice más adelante, en el verso 9, en la segunda parte: pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los que esperan en Jehová, esperan en Jehová. Este salmo se está refiriendo a que los malos no solamente estaban haciendo maldades allá afuera. Si nosotros leemos completamente, está diciendo que los malos entesaban el arco, estaban acechando al inocente, estaban ya muy de cerca de los justos, queriendo derribarlos, queriendo destruirlos. Y el mismo salmista dice: no te alteres, no te impacientes, porque en un momento tú verás el lugar de los malos y ellos ya no van a estar. Dice más adelante el 11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y mansedumbre se refiere al dominio propio, y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a través de la gracia de Jesucristo, de creer en Él, porque no hay ningún hombre que no crea en Jesucristo y que pueda recibir el Espíritu Santo. Y entonces es un fruto que Dios nos lleva a que nosotros podamos manifestar la mansedumbre. El verso 17: los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a Jehová, sostiene a los justos, es Jehová. El verso 18: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Dice la Escritura que Dios conoce los días de los perfectos. O sea, en otras palabras, Dios sabe el límite de nuestra habitación. Dios sabe cuántos días vamos a vivir en esta tierra. Nuestras manos no están delante de los impíos. Nuestra vida no depende de los malos. Nuestra vida no depende de las trampas que los malos nos hagan, sino más bien dice la Escritura que Dios sabe los días de los perfectos. Verso 19: no serán avergonzados en el mal tiempo. Y es que va a haber malos tiempos. En el mal tiempo dice: no serán avergonzados. Y en los días de hambre, ¿qué les va a hacer Dios? Van a ser saciados. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. ¿Por qué? Porque Dios es el fundador de esta tierra. Porque su cetro es cetro de justicia. Nunca jamás la impiedad va a estar en sus ojos, ni va a ser cohecho con la impiedad, porque Dios es el creador, el sustentador, porque Él vela por todos, por toda la creación realmente. Dice el verso 22: porque los benditos de Él heredarán la tierra, y los malditos de Él serán destruidos. Verso 25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, fíjate, todavía, y su descendencia es para bendición. Verso 29: los justos otra vez heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella.
El verso 34, para ir acortando un poquito más esto, espera en Jehová. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si usted ha creído en Dios, si usted ha creído que Él es el Dios soberano, el único Dios verdadero, el que sustenta todas las cosas, el único que merece gloria, honra, exaltación, el que habita en la luz inaccesible, Jesucristo, el Dios viviente en el cual nosotros le hemos entregado nuestra vida y ya hemos sido redimidos, ya no somos de nosotros, más bien somos de Él. ¿Cuál es el problema, la circunstancia, la dificultad o algo que los impíos o las personas le están haciendo? Y en nosotros puede llegar el hecho de desfallecer, el hecho de desmayar. Dice el verso 34, espera en Jehová y guarda su camino. Verso 39, ya para terminar con el 40, pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Dice la Escritura que cuando a David en Siclac le habían robado ya sus mujeres, sus ganados y habían quemado sus casas, el pueblo hablaba de apedrearlo. Estaba que en amargura, en congoja, y era de entender quién no iba a desfallecer ante esa situación. Sin embargo, dice la Escritura, y David se fortaleció en Jehová. En otras palabras, se cumple la Escritura que dice, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Por qué? Porque entendemos que en sus manos están nuestros tiempos, porque entendemos que en sus manos están nuestra vida, que Jehová no va a desamparar al justo. O sea, a Dios no le van a llegar por la tangente, a Dios no le van a llegar por un lado y lo van a sorprender, y los planes que Dios tenía para nosotros van a ser truncados. No puede ser posible eso. En Dios tenemos seguridad, en Dios tenemos confianza. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Que yo confíe, espere en Él y me deleite en Él. Y eso es vida. Porque mientras los otros pudieran estar corriendo de aquí para allá, mientras los otros pudieran estarse tronando los dedos, mientras los otros pudieran estar protestando, murmurando, quejándose, reclamando y señalando a los demás, los otros están confiados. Yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque en Él es que está la fuerte confianza. Y es precisamente cuando nosotros tenemos confianza, entonces procedemos calmadamente. Porque precisamente sabemos que la solución, la gran solución, o en otras palabras, la salida, mejor dicho, la salida, lo que Dios quiere, está en las manos de Dios. Y no está en lo que yo pueda hacer por mi propia mano, sino más bien está en la salvación de Dios. Y dice, la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Verso 40, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará. Y dice el verso 40, por cuanto en Él esperaron. En Él esperaron. En Él esperaron. Oye, pues hazle ya de esa manera. Estoy esperando en Dios. Dios va a hacer algo. Tal vez llega una tentación, tal vez como la que tuvo Abraham, ¿verdad? En su momento, de decir, bueno, no viene la promesa que Dios ha dicho. Y bueno, y tomó esa decisión. Sin embargo, bueno, entendemos que Abraham es el padre de la fe, y no por una situación de esta magnitud Dios se desentendió de Abraham, que Dios obra a pesar de nuestros errores, que eso es otra cosa, eso es lo grandioso de Dios, que nosotros desde el día que hemos tenido errores, que hemos tenido algunos, sin embargo, a pesar de eso,
Dios se glorifica. A pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de lo que nosotros somos, de nuestra ignorancia o de nuestra poca luz, Dios se glorifica. Y lo salvará por cuanto en Él esperaron. Y eso es vida. Eso es vida porque usted puede dormir seguro. En tiempo de dificultad. Usted puede dormir seguro. ¿A poco no le llegan los pensamientos o no le llegan los pensamientos en la noche? Cuando usted, bueno, a mí a veces, no siempre me llegan, pero a veces no. ¿Y cómo estará Andresito? ¿Y estará bien? ¿Y la beba? ¿Cómo está? Etcétera. No, algo le estará pasando y todo eso. ¿No llega el pensamiento? O cuando sale nuestro hijo a algún lado y si nos viene la tentación. Y claro, y no es para que nosotros entremos en un pánico, si nos preocupamos, pero hay una confianza en Dios. Y decimos, en Dios está su vida, como bien lo dice el Salmo, ¿no? Que encomendemos delante de Dios nuestra causa y confiemos en Él. Señor, tú sabes, te pido por favor, cuida de su vida, cuida de su alma, en tus manos están. Yo quiero descansar bien, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo estar todo el tiempo con mi hijo, no lo puedo mandar a estar acompañándolo todo el tiempo. Sin embargo, tú sí puedes estar con él. Y eso es confianza, genera en nosotros confianza. En la noche, en una situación de predicación también, algunas veces nosotros somos tentados a decir, bueno, quiero presentar tanta información, quiero hacer esto, quiero, etcétera. Pero lo que Dios nos indica, confía en mí. Yo soy el que hace la obra, Dios es el que hace la obra. Y así Dios ha tomado a diferentes personas y los ha puesto. Y algún momento dado parecieran que son los menos indicados, sin embargo Dios sabe lo que hace. Y Dios, tratando y trabajando con uno y con nosotros, ha bendecido y bendice. Y eso es la vida que el Señor Jesucristo, en parte, porque nos faltaría mucho para representar eso, o indicarlo o explicarlo, es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Confiar en Dios. Usted tiene un problema fuerte con su esposa, es muy irritable, es muy gritona. Encomiende su causa a Dios. Confíe en Dios. Espere en Él. No haga lo que es. Usted tiene un conflicto muy grande con su hijo. La forma de nosotros de tomar la situación en nuestras manos es proceder en enojo, es proceder en ira, es proceder de la misma manera. Y si me dijo la hermana, yo también le voy a decir sus verdades, porque yo no me voy a quedar callada, o yo no me voy a quedar callado. Usted está tomando las cosas en sus manos. Dios va a hacer un milagro, porque Dios es el que mueve los corazones, es el que cambia los corazones, es el que hace entender la verdad en las demás personas. Y algunas veces queremos o pensamos que nosotros somos los que vamos a hacerles entender la verdad. Sin embargo, la verdad que debemos de predicar es a través de la mansedumbre de nuestro carácter, que nosotros confiamos en Dios y no confiamos en nuestros medios, nuestras habilidades, nuestros talentos, sino que confiamos en Dios. Es una dependencia en Dios. Y es lo que en nosotros nos va a traer vida. Y el Señor Jesucristo prometió eso, vida. David lo sabía, aunque ande en valle en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios es su aliento aquí en aquella noche, en aquella enfermedad, en aquel accidente. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Estoy satisfecho. Si Jesucristo no basta para usted, usted estará buscando como la mujer samaritana. Y déjeme decirle el asunto, y termino con esto, con la mujer samaritana. La mujer samaritana no tenía vida, y por eso estaba buscando de manera muy remarcada, muy enfática, la vida en una relación
con un hombre. Y yo no sé qué es lo que estaba esperando la mujer samaritana. Que hay muchos casos por los cuales los matrimonios se divorcian. Sin embargo, no sé si estuviera esperando una juventud eterna. Sin embargo, Jesucristo le dijo: yo te voy a dar un agua y vas a beber de esa agua y nunca más tendrás sed. ¿Por qué? Porque Jesucristo basta. Porque Jesucristo es suficiente. El primer hombre que tuvo, yo no sé cuántos días estuvo, y es precisamente lo que muchos matrimonios pueden estar pasando en este tiempo, o allá afuera o acá adentro. Y empezamos a ver los defectos, y empezamos a ver la problemática. Es que bueno, yo no pensaba que esto era así, de esta manera, etcétera, o cualquier otra cosa. Es que me encela mucho, es que me quiere ver el celular, y es que etcétera, y cuántas cosas. O a lo mejor quería retener a su marido, nada más quería que ese marido satisfaciera todo. Pero ¿cómo puede un hombre satisfacer a una mujer? En todos los sentidos y en todos los aspectos. Y lo botó, primer marido. Y después seguramente encontró un rubio, un alto, fornido y todo eso. Dijo: este es el hombre que yo ando buscando, este es el hombre de mis sueños. Y de esa manera podemos representar bueno, vemos a la mujer samaritana y dijéramos: la mujer samaritana, qué adúltera, qué mujer, qué sucia. Pero eso nos representa también la vida del hombre que anda divagando, probando en tantas cosas, de estar satisfaciendo su alma, su vida, y no la encuentra. Y no la encuentra. A la risa dije: ¿qué es esto? Enloqueces, ¿qué es esto? Llega un momento, a lo mejor en ese placer y en esa diversión que él la está buscando, y dice: ¿y ahora qué onda? ¿Ahora qué sigue de esto? Como bien los alcohólicos que al siguiente mañana dicen, se sienten destrozados, no quisieran esto. Sí, en un momento fue agradable, pero el vacío que genera en mí es algo que no quisiera tenerlo. Y así tal vez estamos buscando la buena reputación, y cuando yo creo que está estudiando, yo seré alguien respetado, etcétera, y todo eso, y terminando las carreras y todo eso, si lo hacemos por el motivo incorrecto, y vamos a entender, esto no sacia. Y no es que digo que no estudiemos, sino más bien que cuando nosotros lo hacemos con el mal propósito. Y luego el tercer hombre, quién sabe qué le habrá visto en el segundo hombre. Ya llevaba el tercer hombre en una vida insatisfecha, pensando que eso le iba a saciar. Jesucristo le dijo: el agua que yo te voy a dar de beber, nunca más tendrás sed. Será una fuente que salte en ti para vida eterna. No vas a necesitar de las drogas, no vas a necesitar del alcohol, no vas a necesitar de cuanta cosa o alguna sustancia para que puedas estar alegre, o de las circunstancias, o de algo, del halago de los hombres, o de cualquier cosa que nosotros en este mundo podamos poner como algo que es valioso, como algo valorable. Si yo tengo esto me va a satisfacer. Aún las cosas nuevas que tenemos, después de unos días se nos acaba el encanto. ¿Cierto o no? El celular nuevo, la tablet nueva, un rato, y después se acabó. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo les voy a dar vida, y vida en abundancia. Que eso sea, hermanos. Y llegó hasta el quinto hombre, donde ella estaba insatisfecha, y Jesucristo le dijo: tú no tienes marido, porque 5 maridos has tenido,
con el marido que vives no es tu marido. Y de esta manera terminamos esta sesión entendiendo que en Jesucristo, en Jesús, nosotros tenemos vida, y en la confianza y en la dependencia de Dios, y estaremos seguros y estaremos satisfechos, porque Jesucristo es el alimento que sí llena, que sí sacia. Y a medida que nosotros nos alimentemos de Él, como dice la Escritura en 2 de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y a medida que nosotros conocemos la luz, es a medida que nosotros estamos confiados. Esa confianza en Dios que genera vida en nosotros, que genera una dependencia en Dios, y decimos: Señor, nada de lo que tú has establecido para mi vida se saldrá de esos planes. Por lo tanto, yo he de caminar en los tuyos de una manera libre. Eso nos trae seguridad, eso nos trae certeza, eso nos trae confianza, eso nos lleva a vivir calmadamente, tranquilamente. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va a hacer las cosas. No van a ser conforme a mi manera o mi forma, va a ser conforme a lo que Dios quiere. Y lo que resta es que, como dice el Salmo 37, que esperen en Él, que confíen en Él, porque los mansos, varias veces se menciona mansos, los justos, recibirán la tierra por heredad. Ahora, terminamos vamos a cantar un canto. Quiero pedirles por favor que se pongan de pie. Y lo que Dios quiere es que le digamos: Señor, no le llego al estándar, no le llego. Es la actitud que Dios quiere. Precisamente habla en Mateo 5: bienaventurados los pobres de espíritu, que consideran su condición, y que le podamos decir a Dios: Señor, no le llego al estándar, no le llego a esa vida que tú quieres, no le llego, no he podido hacerlo. Si nosotros hacemos referencia a las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, los que entienden su condición, su realidad, su dependencia de Dios, no está la vida en mí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bien se refiere a esa actitud o a ese corazón que tienen las personas que se afligen por los demás, pero saben precisamente que lloran, pero no lloran de desesperación, no lloran en un momento dado como que esto ya se acabó. Lloran porque realmente hemos sentido esa aflicción. Yo creo que usted y yo, pero no lloramos de desesperación o de angustia o ya de colmo, sino más bien lloramos porque el amor de Cristo nos enternece. Pero sabemos que diciéndole a Dios, pero sabemos que hablándole a Dios, Él toma nuestras cargas y tenemos un descanso. Bienaventurados los mansos. Y que le digamos a Dios: es que yo soy un hombre arrebatado, soy un hombre irracundo, soy un hombre que apenas me hacen y no puedo callar mi boca, no puedo yo de empezar a surtir amenazas, de decir esto y de inquietarme y de irritarme por todas las cosas que me pasan. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Una necesidad de que la gloria de Dios se manifieste aquí en la tierra, de que el carácter de Dios sea formado en las demás personas, porque ellos serán saciados.
Y luego dice bienaventurados los que de limpio corazón, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados son aquellos que por la causa de la justicia son perseguidos. Y que nosotros podamos decirle: Señor, yo no tengo ese carácter, yo no le llego al estándar, yo no lloro por el mal ajeno, a lo mejor yo me burlo, yo no he logrado depender de ti como tú quieres. Y en ese reconocimiento de Dios, es decir, yo no le llego al estándar, a la vida que tú quieres que yo lleve, no puedo confiar en Dios, porque yo he confiado en mí mismo, he confiado en lo que yo puedo hacer. Y sin lugar a dudas usted se ha desgastado, usted se ha acabado, usted se ha llevado muchos chascos, usted mismo se ha defraudado, usted ha entendido: esto no era como yo lo pensaba. Y una cosa es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros vayamos al Padre, así como el hijo pródigo que reconoció: he pecado contra el cielo y contra ti. Y vayamos a aquel que nos hizo y entendamos sus propósitos, sus caminos, sus planes, y encontremos que en Él nuestra vida tiene sentido. No fuimos creados para otra cosa sino para agradarle. Y veamos que en Jesucristo nuestra vida tiene sentido, y va a tener sentido, meta y propósito para su gloria. Fuera de Él no lo vamos a encontrar. Él es el agua que al beber
acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta.
Bendito el Salvador del mundo. Nos dijo que Él es el alimento, que Él es el agua, que si bebemos de Él nunca jamás tendríamos sed. Ante ti, Señor, nos encomendamos y queremos ver al Cristo, el Salvador del mundo. Queremos ir a Él, Padre bendito, y sabemos que esta seguridad y esta confianza tú nos las das a través de la fe, por medio de tu palabra que has hablado. Queremos afirmar nuestras vidas, queremos afirmar nuestras decisiones en tu palabra, Señor, y lo que somos también, puesto que en ti estamos seguros. Queremos conocerte, Dios del cielo. Queremos confiar en ti, queremos vivir para ti. En ti hay esperanza y seguridad, en el nombre de Cristo Jesús.